Gracias por estar con nosotros en esta tarde en que estamos conociendo a algunos de los candidatos en el Distrito 10, sabiendo que estamos enfrentando elecciones muy importantes dentro de muy poco tiempo. Sabemos que se trata de las elecciones en donde el sistema binominal efectivamente pasa a ser historia. Sabemos que se trata de una elección donde hay un aumento significativo e importante de los parlamentarios, tanto en el caso de los senadores como de los diputados. Agradecemos la presencia de dos de los candidatos que han venido para explicar cuáles son sus posturas, sus proposiciones para lo que viene en las elecciones. En primer lugar, Valesca Naranjo, independiente, que está presentándose junto, digamos, al PS, y ella es antropóloga, magíster en comunicaciones y ciencias sociales, y Francisco Figueroa, ex vicepresidente de la FET, periodista, quien se presenta por Izquierda Autónoma dentro del Frente Amplio. Así que reiteramos el agradecimiento y esperamos que a continuación podamos conocer mucho más de nuestros candidatos a esta elección en el Distrito 10. Francisco, desde el punto de vista de la salud, que es un pilar estratégico, digamos, del desarrollo del Estado, en el distrito hay una clínica que está en la Villa Grecia con los Jardines, que hace 5 años, después de haber costado más de 14.000 millones de pesos, se encuentra paralizada. Se trató de hacer una licitación, los concejales se opusieron. El gasto mensual de esa clínica es del orden de los 100 millones de pesos mensuales. ¿Cuál es tu opinión respecto, primero, de lo que significa la ineficiencia en la gestión de esta iniciativa, que es muy importante para la comunidad, y además, cuál sería tu propuesta para poder resolver no solo lo que pasa con esta clínica, sino además, cuál es tu propuesta para que este tipo de situaciones no se den con otro tipo de proyectos? Bueno, la llamada clínica de Ñuñoa, lo que es en realidad es un monumento al egocentrismo de Pedro Sabat, no es más que eso. Un espacio de vida ocioso en su mayoría, que le significó, como tú señalabas, un tremendo pérdida de recursos al municipio. Y como te digo, Sabat trató de anotárselo como un gol, como un hacedor de cosas, pero en realidad demostró que la derecha en ese municipio no fue capaz de gestionar bien. La derecha siempre dice: nosotros somos buenos gestores. Esto es una demostración de que fue un fracaso total. A ver, hay que tomar nota de los déficits que hay en el sistema de salud y en los servicios de salud en el distrito. Nosotros creemos que una de las características primordiales del déficit de salud, de necesidad de salud que hay en el distrito, tiene que ver con las atenciones a los adultos mayores. En el sistema de salud en Chile en general hay un déficit de geriatras, lo sabemos, y una población muy importante de adultos mayores en Ñuñoa, pero también en las comunas de Providencia y del sur del distrito. Vemos también que hay mucha desigualdad en los recursos de los que disponen, la calidad de la atención que hay en los servicios de salud, centros de salud del distrito, y nosotros pensamos que no solamente debería pasar a manos del Estado, la clínica de Ñuñoa, para que sea un centro de salud público, para que se integre a la red pública de salud y que no se concesione a un privado, pero que sea además un centro de salud orientado principalmente al adulto mayor. Creemos que debiera otorgar servicios de solucionar necesidades de salud de los adultos mayores de todo el distrito, ¿ya? No solamente de Ñuñoa. Pensemos la salud más allá de las necesidades que tiene el municipio. Nosotros creemos que la atención primaria es importante que esté descentralizada, pero muchas veces su calidad, la calidad de su atención depende también de autoridades de turno de los municipios, de los recursos del municipio, y vemos mucha desigualdad. En Ñuñoa tienen los recursos respecto de otras comunas, especialmente las del sur, Macul, San Joaquín, La Granja, y por eso creemos que debería ser un centro orientado al adulto mayor para todo el mundo. Valesca, quisiera preguntarte una cuestión que tiene que ver quizás con algo más bien filosófico en términos de posturas, en términos de plantearle a la ciudadanía aquello de lo que tú crees profundamente. Proviniendo de un mundo cercano al socialismo, voy a ir la pregunta en una premisa y en una consecuencia. Entonces me puedes crearte la premisa con fundamento, o si la aceptas, responder la pregunta que sigue. La premisa es que, en principio, como socialista, tú deberías creer que la salud es un derecho al que tienen, por lo tanto, digamos, o deberían tener acceso todas las personas de manera igual.
y que por ende la salud no debería estar sujeta a los vaivenes del mercado, a la oferta y la demanda, y en definitiva ningún chileno debería tener mejor o peor salud en función del poder adquisitivo que tenga. Si esa premisa es correcta, la pregunta es, ¿te parece que en consecuencia lo que debería ocurrir es que tarde o temprano se eliminara la salud privada y en definitiva se reconociera la salud como un derecho garantizado para todos los chilenos en igual medida, solo por el Estado? Debería ser la salud en definitiva una cuestión pública, ajena al mercado, regulada, garantizada y provista solo por el Estado. La premisa es correcta. Yo creo en los derechos sociales garantizados por el Estado, pero creo que al igual que en la educación, que el Estado garantice el derecho a la educación, así como garantice el derecho a la salud, no tiene que ser inhibitoria de que exista también tanto la educación privada, que siempre ha existido, o la salud privada. Creo que no son excluyentes. Sin embargo, creo que efectivamente nosotros debemos avanzar en mejorar para que realmente se garantice el derecho a la salud. Hoy día la salud, bueno, y tú lo mencionabas, respecto de esta clínica y de las necesidades que hay, las listas de espera de adultos mayores son alrededor de 2 años. Se mueren miles de adultos mayores al año solo por lista de espera, no por enfermedades específicas o catastróficas de corto plazo, digamos, sino que solo por la lista de espera. Entonces, me parece que era bien interesante la propuesta que en algún minuto hubo en el primer año de este segundo periodo de la presidenta Bachelet, que creo que, si no me equivoco, fue de la subsecretaria Vega, cuando planteó que del 7%, que la mitad en realidad no fuera a las ISAPRES y una mitad, o sea un 3,5%, fuera a la salud pública. Y de esa manera los recursos que se inyectaban a la salud pública permitían invertir y efectivamente mejorar una gestión que claramente ha ido deteriorándose porque la demanda ha aumentado, porque hemos crecido en cantidad de población, porque hoy día además tenemos una población migrante creciente y también hay que atenderla. Entonces, creo que tenemos que pensar en qué fórmula económicamente viable y en un marco regulatorio viable podemos fortalecer la salud pública. Insisto, me parece interesante aquello que se planteó y a lo mejor, no sé, podría ser una cosa proporcional, a lo mejor mayor para la salud pública, pero efectivamente me parece que es una de las urgencias del país y que tenemos que empezar a debatir ya cuáles son las fórmulas para mejorar la salud. Francisco, el tema de la desigualdad es sumamente importante en tu programa, en tu campaña. Hay una utilización encubierta para perpetuarlo. Como periodista, me gustaría saber tu diagnóstico, qué diagnóstico hace de los medios y la criminalización de la pobreza en sectores del distrito al que tú te estás postulando hoy. Medios de criminalización de la pobreza. A ver, yo creo que se relaciona con algo bien estructural, que es la ausencia de una orientación pública, una preocupación pública acerca del deber de los medios, de la formación de los periodistas también. Al estar librado únicamente al mercado y al estar dominado por la ley del rating, los grandes medios de comunicación, la televisión, lo que hacen es que la información la transforman en un consumo en morbo, básicamente. El morbo llama la atención, eso llama al control remoto, eso significa rating, eso significa clics en Internet. Entonces, la ley del mercado no puede ser la única que oriente a los medios de comunicación. Al no haber, por ejemplo, una ley de medios en este país, y al no haber medios de comunicación públicos, TVN no lo es, no porque algo tenga una naturaleza jurídica estatal lo va a hacer, del mismo modo que no hay educación pública en este país porque hay universidades estatales, por ejemplo, que se comportan como privadas. Entonces, en la medida en que pudiéramos tener una regulación que permita que haya pluralidad de voces, a nivel de radios comunitarias, a nivel de prensa escrita, a nivel de televisoras también, vamos a poder poner otros criterios que empiecen a regular la entrega de información con otros valores, no únicamente con el valor de la búsqueda de morbo. Si tenemos únicamente la ley del mercado y la ley de llamar la atención, lo que vas a tener es lo que tienes hoy día con la competencia brutal por quien alimenta más ese morbo, ¿no? Y generalmente alimentar el morbo viene de trabajar sobre los prejuicios.
los prejuicios trabajan muy bien sobre la mente humana para reforzar esa idea. Entonces, esto no es una cuestión únicamente de cultural, tiene una dimensión también de la infraestructura, de la institucionalidad mediática del país. Por eso nuestra propuesta es que el país hoy día está discutiendo, el Congreso del país no lo está discutiendo, una discusión bien cerrada, que tengamos una ley de medio para que lo público pueda estar presente en los distintos niveles, digamos, de los medios de comunicación. Como te digo, para instalar otros criterios que gobiernen la entrega, creación e intercambio de información. No puede ser que únicamente esté regulado por el mercado. Esos son los impactos que tiene que ver en los medios de comunicación cuando tienes solamente esa ley. Y tú lo puedes ver en otros temas que me imagino estamos y seguiremos conversando: salud, educación, ciudad. Valesca, vamos a pasar de la criminalización de la pobreza, esta porfobia, a la criminalización de la protesta social. ¿Qué te parece a ti que un Estado que llama a la gente a manifestarse finalmente impide la manifestación pública? Yo soy observador de derechos humanos, vivo en la calle, ayer tuvo una manifestación de Ni Una Menos. Uno queda convencido de que de lo que se trata es de evitar que la gente se manifieste. Hay toda una política, un sentido, lo que es criterios, digamos, que se desarrollaron en Estados Unidos en la época de Bush y que se están implementando en todo el mundo y particularmente en Chile. ¿Qué te parece a ti que el Estado, que es precisamente el encargado de garantizar la expresión, digamos, que se cumpla, digamos, esos derechos humanos como el de la expresión ciudadana, sea precisamente que lo conculque? Era muy extraño ayer ver a hombres carabineros agrediendo a mujeres en una protesta que se llamaba Ni Una Menos. ¿Cuál es tu opinión? Me imagino que la compartimos, que efectivamente es una pésima práctica, no solo eso, o sea, cuando tú ves la disposición de fuerzas especiales en la calle para reprimir con una cantidad incluso de tecnología y de aparataje a propósito de la represión, y tenemos a la legua donde los carabineros se arrancan porque las balaceras les dan miedo, me parece que no solo es inaceptable, o sea, me parece que las policías acá requieren no solo una fiscalización, sino que me imagino que metas, temas de gestión, de cómo se gestiona desde la autoridad civil, que en este caso recae en el Ministerio del Interior como ente del Estado que tiene a cargo de las policías, y que nos deben una explicación también a la ciudadanía de por qué las policías funcionan de esta manera. Yo es algo que no solo no me explico a propósito de tu ejemplo que es de ahora, sino que escuchaba al alcalde de San Joaquín a propósito del mismo plan La Legua y a propósito de los barrios y de los territorios que tienen condición crítica, donde de los 9.000 millones que hay para eso, 5.000 se van a la Araucanía a reprimir, y el resto se reparte en las situaciones críticas de otros barrios del resto del país. Entonces, efectivamente, acá hay una discusión y una revisión que hacer respecto al comportamiento de las policías mandatadas por el Poder Civil, que tiene que corregirse, obviamente. Francisco, voy a hacerte una pregunta relativamente parecida a la que hice Valesca, básicamente por entender que ustedes son candidatos de sensibilidad de izquierda. Gerard Cohen, que es un filósofo excelente, planteaba que la vida anticapitalista hace mirar a otras personas de manera horrible, esa es su palabra, porque estaría todo el mundo buscando algún beneficio que extraer de otro. En el caso de la educación, lo mismo, va la premisa, después la pregunta. En el caso de la educación, uno se podría preguntar si es justo que alguien simplemente porque tiene más dinero acceda a una educación de mejor calidad. Si la respuesta es no, nuevamente surge la pregunta respecto de si lo que debería ocurrir es que la educación se entienda como un derecho garantizado por el Estado para todos los chilenos de manera igualitaria, ajeno completamente a la oferta y la demanda, y por lo tanto debiera ser una educación que proveyera simplemente el Estado o un sistema público. Para dejarlo claro, no te estoy preguntando solamente por el tema de si hay proyectos privados de educación, que es un tema, sino proyectos financiados privadamente, que implica siempre que, obviamente, los mínimos garantizados de un Estado van a ser inferiores a los máximos que puedan alcanzar aquellos que funcionan dentro del sistema de mercado y sobre la base del lucro. Entonces, ¿cuál es tu posición respecto a esto, considerando además que normalmente hay estudios bastante numerosos que muestran que la educación es uno de los principales segregadores y discriminadores dentro de la sociedad? Sí. ¿Cuál es tu posición como candidato de izquierda en este caso?
Mira, la lucha por el derecho a la educación precisamente es la razón por la que yo me interesé y empecé a participar en política. Cuando entré a la universidad fue el año en que nos movilizamos contra el crédito naval del Estado. Después la historia nos dio la razón y hoy día nadie defiende el CAE. Nadie tampoco lo quiere sacar, digamos, en términos efectivos, nadie en términos de las dos coaliciones tradicionales. Después del 2006, Revolución Pingüina, y el 2011, cuando se levanta precisamente la demanda de educación pública, gratuita y de calidad. Entonces hay un proceso social, no solamente una opinión personal la que te voy a dar. Nosotros creemos que la educación debe ser un derecho, que para que eso no sea solamente una consigna significa que la educación tiene que ser gratuita, universalmente. Y yo agrego que no solamente lo que hoy día es la educación formal obligatoria, sino que toda la educación, desde la preescolar hasta la educación superior. ¿Por qué razón? Primero, porque no es cierto que la educación sea algo que beneficie únicamente al individuo que la recibe, ni que lo beneficie únicamente económicamente en términos de habilitarte para tú después ir y obtener un mejor salario. Es el conjunto de la sociedad la que se beneficia de que uno participe del proceso educativo, porque después uno no sale con su título a cobrar un cheque, uno sale a trabajar toda la vida. Esa es la retribución que uno hace a la sociedad. Vivimos la vida, vivimos para trabajar. Entonces, que además tengamos que pagar por esa educación, que nos habilitó para hacer esa contribución a la sociedad, nos parece que es propio de algo bien fuera de poco sensato, que es lo que ha pasado los últimos 40 años en Chile, que el conjunto de la clase política, incluso la progresista y la autodenominada izquierda, concibe que es que la educación tiene que ser una mercancía. Y para garantizar esa gratuidad universal, nosotros pensamos que, primero, esto es posible, digamos, no es una utopía. El Estado requiere, por supuesto, recaudar más recursos, pero también requiere, primero que nada, conducir bien los recursos que hay. Hoy día se gastan cientos de millones de dólares al año en pagarle a los bancos por la compra de carteras del CAE. Con el gobierno de Bachelet, digamos, tenemos como legado que hay menos educación pública y más educación privada, a nivel escolar y a nivel de educación superior. Entonces creemos que la cosa va mal encaminada. Nuestra propuesta es, por el contrario, dejar de traspasar recursos al sistema privado, que puede no tener lucro, pero cuando tú tienes tanta educación privada y tan poca educación pública, la sociedad pierde capacidad para decidir qué educación quiere entregar y para qué. ¿Ya? Entonces hay un tema de control democrático, de someter la educación a la deliberación pública, de para qué debiéramos educar. Entonces por eso proponemos dejar de traspasar recursos públicos a los bancos, a los colegios privados y a las universidades privadas, sobre todo a las que tienen un sesgo lucrativo y ideológico, y a aquellas que colaboran con la función pública del Estado. Ya sabemos que hay muchas universidades que aparecieron para colaborar con el Estado. ¿Ya? La Universidad Austral, de Concepción, Santa María, incluso otras nuevas. Nosotros creemos que la matrícula de la educación superior pública es la que tiene que crecer, técnica y universitaria. Creo que ese tipo de políticas son precisamente las que empiezan a hacer carne, a hacer realidad lo que tú mencionabas al principio, de hacer efectivamente la educación un derecho, no sometido a la ley del mercado. Valesca, quisiera seguir un poco con la idea de la legua. Me parece muy interesante el tema de la legua en el sentido de que hay una cosa que hace el narco que es bien interesante. Lo que no hace el Estado, lo hace el narco. O sea, el narco brinda una serie de beneficios dentro de esa comunidad, beneficios perversos. Regala la camiseta, entrega plata. ¿Qué propuestas tienes tú específicamente para evitar ese círculo perverso que se da y que es una falla del Estado? O sea, tenemos fallas en cuanto a supuesta inteligencia policial para desbaratar el narcotráfico. Pero también yo creo que el Estado está al debe en ese sentido. No sé si tú tienes alguna propuesta específica para eliminar la delincuencia en ese sentido. El narcotráfico es un problema del mundo entero. En Europa, el otro día escuchaba y vi una serie que se llama Marsella en el cable, que muestra cómo la historia de un alcalde, el alcalde de Marsella, que la protagoniza Gerard Depardieu, cómo convive incluso la política en unas elecciones con
con las bandas narco y cómo tienen penetrado no solo el poder, los territorios. Creo que efectivamente, lo digo y señalo el ejemplo porque no es exclusivo de Chile, muy por el contrario, una situación que vive el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo. Creo que sería muy ambiciosa si señalara que yo tengo alguna fórmula, alguna propuesta. Lo que sí creo que efectivamente nosotros como Estado creo que hay que poner mucha atención cuando personas que vienen de lugares como México y dicen ojo, ojo, alerta, que es la situación del narco en Chile, de la que nos jactamos hasta hace muy poco tiempo, de que Chile está muy por fuera de lo que es la realidad mexicana o de algunos países de Centroamérica que sí tienen territorio completamente dominados por el narcotráfico, que incluso solo son no regulables, digamos, que se resiste de manera de trinchera o de frontera con el ejército, en el caso mexicano definitivamente. No estamos en esa situación en Chile, sin embargo, muchos han señalado estamos como hace 10, 15 o 20 años respecto de esos países que hoy día tienen un dominio territorial del narcotráfico. Entonces, diciendo eso como contexto, yo creo que efectivamente como Estado no sé si no se ha tomado la importancia necesaria, si han fallado las estrategias, pero creo que sin duda es el momento de evaluar profundamente, a propósito de lo que hablábamos del comportamiento policial, de cuáles son las políticas de Estado respecto del narcotráfico en el país. Y el narcotráfico no es privativo de Santiago como ciudad, sino que de otras regiones probablemente también. Yo lo que tengo es una propuesta respecto he puesto como un poco el foco en seguridad, pero creo que vale también para lo de salud y vale para todos los lugares, o sea, para todas las posibilidades que dé una relación de colaboración entre las comunas. Yo estoy súper de acuerdo con lo que mencionaba Francisco, de tener la oportunidad, por ejemplo, de este espacio para la salud, sea un espacio para el distrito y no solo para una comuna. Porque los problemas de la ciudad son problemas comunes, valga la redundancia, a los gobiernos locales, sin embargo las respuestas siempre son locales y no coordinadas y no de ciudad. Entonces, este distrito 10, que está al corazón de la ciudad y que muestra mucho la desigualdad territorial, tú tienes a Providencia con los índices más altos de calidad de vida y tienes a La Granja con los más bajos, no solo dentro de la ciudad del distrito, sino que del país. Efectivamente uno debiera, yo creo que, o sea, a mí lo primero que me asaltó cuando vi el distrito es qué proponemos para mejorar la desigualdad y aprovechar que esta no sea solo una unidad electoral, sino que efectivamente, si uno está aspirando a representar, pueda tener una propuesta que represente a ese espacio como comunidad electoral. Entonces yo estoy proponiendo algo que le he llamado gestión intercomunal, que es a lo menos poner en línea y en términos de seguridad, por ejemplo, que todas las comunas del distrito estén no solo coordinadas y en línea, sino que se genere una jurisdicción, entre comillas, cuando tú persigues un delito, estas seguridades ciudadanas, que los móviles, cuando a veces van con un carabinero adentro, persiguen un delito, al pasar a otra comuna, se tienen que devolver, porque no tienen ningún tipo de jurisdicción o posibilidad de gestión en la otra comuna, porque no hay coordinación de ningún tipo. Si estuvieran en línea, efectivamente, tú podrías compartir información de inteligencia o de identificación de cámaras, de delitos, de personas que delinquen, etcétera, tener una mirada más de conjunto. Ahora esa colaboración efectivamente puesta en positivo o en aspectos positivos, por ejemplo, si hay cupos en Providencia de consultorios, de hospitales, etcétera, que no son ocupados por los vecinos de Providencia, ¿por qué no podrían abrirse a los vecinos de las otras comunas más necesitadas y que se ocuparan esos cupos? O se ocupara la infraestructura de, no sé, las piscinas temperadas de Providencia para adultos mayores también de La Granja y San Joaquín. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener una mirada distinta de lo que puede ser la intercomunalidad como una gestión de los gobiernos locales en la oportunidad de estas nuevas unidades electorales? Eso estoy proponiendo. Bueno, señores candidatos, hay preguntas que formulan también personas que son digamos, del distrito y que tienen inquietudes por conocer cuáles son las posiciones de ustedes y que a continuación van a aparecer para que ustedes las puedan contestar. Hola, mi nombre es Isabel González, soy directora de la Galería de Arte Infrarrojo. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes pueden gestar algún financiamiento de apoyo local a las
a los espacios de arte, que su único objetivo es difundir el arte, la cultura y el desarrollo del quehacer de los artistas, ya que los financiamientos a nivel gubernamental se hacen cada vez más lejanos para nosotros los gestores de arte. Yo creo que la cultura es otro de los deberes que se nos fue quedando en el camino. Siempre se celebró cuando la primera división de cultura del Ministerio de Educación apareció como con más fuerza, con más recursos. Después del Fondar Nacional aparecieron los Fondar regionales, pero efectivamente me da la impresión que en el camino algo pasó y hubo ahí una especie de congelamiento y estancamiento, y efectivamente fondos locales para la cultura no tenemos. Y yo creo que es importante, y en la misma línea de lo que señalaba de la colaboración entre las comunas, efectivamente las comunas que tienen escasos recursos, por ejemplo, una idea puede ser generar un fondo, en este caso distrital, donde todas las comunas o las comunas más ricas concurran de manera abierta a las otras comunas del distrito para adjudicarse apoyo a la gestión cultural, apoyo a los artistas locales, y debiera haber mucha más actividad cultural relacionada con la gestión del arte y la cultura en cada comuna. Yo tengo especial sensibilidad con el tema porque participé de un colectivo de arte y espacio público y sé lo difícil que es gestionar el fondo, y que mucho es con la voluntad y el amor que uno tiene con el arte y la cultura. Sí, yo agregaría que el problema de no tener una política cultural propiamente tal en el país, lo que hay es que el Estado entrega fondos para que los artistas y trabajadores culturales, dentro de las capacidades que tienen individualmente, se mantengan por proyectos sobreviviendo. Y digo sobreviviendo porque eso les da un estilo de vida muy particular, distinto, no sé si tan distinto del resto de la población, pero de permanente y perpetua inestabilidad. Entonces, cuando hablamos de mejor cultura y mejor acceso a la cultura, creo que también tenemos que hablar de mejor trabajo cultural, ¿no? Mejores condiciones de trabajo para los trabajadores culturales. En buena medida, la incapacidad también para tener una cultura, el acceso como derecho, digamos, como un derecho fundamental. Yo creo que la cultura debiera ser, es un derecho y por lo tanto debiera estar garantizado. Es que el trabajo cultural no es valorado en el país. Esta idea de que por amor al arte se hace arte y cultura. Y por lo tanto, eso lo que reproduce es que solamente quienes tienen recursos culturales o económicos pueden acceder, y con mucho sacrificio, digo, incluso sostener trabajo cultural. Entonces nosotros creemos que hay que primero tener esto también se relaciona con la pregunta directamente, porque al final detrás de la cultura hay, insisto, un trabajador cultural de las lagunas previsionales, para que quien hace la cultura, los trabajadores culturales, puedan tener condiciones de hacerla y pasar un esquema de financiamiento, de promoción de la cultura, no basado únicamente en los concursos, sino que con corporaciones estables que den un financiamiento permanente a los proyectos, más allá a trabajos en equipo, no solamente a proyectos puntuales. Y eso creo que tiene que tener una dimensión efectivamente más territorial, digamos, más descentralizada en el fondo, más descentralizada, no únicamente concentrada en una entidad estatal. Creo sí que no puede ser municipal, porque eso reproduciría mucho el esquema de desigualdad que hay en el país. Me gustaría saber qué piensas tú del estado actual de la educación universitaria en Chile. Se ha hablado harto de educación acá, yo comparto harto de la visión de Francisco. A ver, yo efectivamente y la verdad es que me declaro no conocedora en profundidad del proyecto de reforma más que lo grueso, pero sí efectivamente yo sigo sin entender bien por qué estamos financiando la educación privada y específicamente la educación superior privada. Entiendo el tema que finalmente la asignación terminó en la ley de presupuesto, entonces finalmente asigna a los propios alumnos en ese financiamiento, pero efectivamente creo que primero tenemos que restituir un proyecto de ley de educación como un derecho social y no un bono gigante que está en la ley de presupuesto, que no garantiza para nada que la educación sea un derecho social, y esa será la tarea del próximo periodo. Y dentro de esa tarea del próximo periodo, efectivamente, la educación pública, tanto desde el preescolar, y voy a agregar desde las salas cunas, porque la sala cuna y los jardines estamos en un déficit hoy día del 80%. Sé que la pregunta es por la educación superior, pero de ese 80% que está directamente también relacionado a las madres que no pueden trabajar porque no hay dónde dejar a los niños, tenemos también
y que la sala cuna y el jardín sea un derecho universal de padres y madres, no que se construyan en función de la cantidad de las mujeres que existen en una empresa o en el mismo estado. O sea, no podemos planificar como que la crianza y los hijos son un tema de género y de la mujer. O sea, de verdad, me parece que es una de las cosas más retrógradas que tenemos que corregir ya en el próximo periodo para la educación preescolar. Pero respecto a la educación superior, efectivamente necesitamos que las universidades públicas vuelvan a ser públicas, vuelvan a tener la calidad que han ido perdiendo y efectivamente fortalecer todo lo que es los centros de formación técnico. Creo que ahí sí los centros de formación técnico públicos que se crearon ahora en este periodo, las universidades públicas que no existían en este periodo también concurren a ese objetivo, pero efectivamente hay que mejorar ahí, creo, o cambiar definitivamente la arquitectura como estamos entendiendo el tener una educación pública en el país, donde quiero agregar que la educación no solo es un derecho, sino que además está al centro de lo que es el proyecto de un país de mediano y largo plazo. Ahí hay una apuesta de proyecto de sociedad, de proyecto cultural, donde también a propósito de la cultura tienen que estar inmersas en ese proyecto de educación donde efectivamente debe concurrir la sociedad y la ciudadanía en su conjunto. Y hay muchas cosas inexplicables a propósito de que no concurre la ciudadanía, como por ejemplo que se sacó educación cívica, ahora se restituyó, se iba a sacar filosofía. O sea, una serie de cambios que la verdad es que aparentemente cierto aparato especialista o de élite define, no, me queda poco claro a propósito de qué proceso de definición de política pública. El estado de la educación universitaria en este país es que en su gran mayoría, de hecho si tú ves la matrícula de la educación, los números son más brutales, uno ve la educación superior completa, tienes que el 16% de la matrícula es pública, el resto es privada. Y privada más encima hiperconcentrada. Cuando hablas de educación técnica superior en Chile, por ejemplo, hablas del INACAP, es decir, de la CPC. Hablas de, extendiendo educación universitaria, hablas del grupo Laureate, que es un fondo de inversión, digamos, algo por definición lucrativo, digamos. En Estados Unidos, donde tiene muchas universidades, nadie piensa que no es educación con fines de lucro. Entonces tenemos un sistema altamente concentrado en grupos, hay una verdadera industria de la educación superior en Chile hiperconcentrada, ¿ya? Eso le resta capacidad al país para poder, como decía Valesca, que la educación se deba a un proyecto de país, porque si está entregado a los privados con proyectos particulares, la sociedad mira por la tele, digamos, lo que se diseña en la educación superior. Esto impacta en cosas como que, por ejemplo, en la educación superior se reproduce y se profundiza la división sexual del trabajo, y tienes carreras hiperfeminizadas, otras hipermasculinizadas, porque están dejadas al mercado, es decir, a lo que hay, a sacarle plata a partir de lo que hay. Y ahí yo tengo una opinión de que creo que es súper claro por qué se financió la educación privada en este gobierno, más que la pública, porque los intereses de la educación privada están representadas muy bien en la nueva mayoría, están representados muy bien. Ahí yo creo que con la idea que tiene Valesca, cada vez más en el Frente Amplio, está invitada a trabajar con nosotros, porque creo que no hay futuro, digamos, para las ideas de la educación como un derecho social en la nueva mayoría. Lo digo de verdad con conocimiento de causa de las barreras que hemos tenido que enfrentar todos estos años para hacer realidad lo que desde hace mucho tiempo se está planteando desde las calles. Si tú ves el interlocutor que tuvo el gobierno, por ejemplo, en la agrupación de universidades privadas, la corporación de universidades privadas, era Pilar Armonet, ex ministra de Bachelet también, PPD, digamos. Lo que pasa es que los grandes intereses de la educación superior privada colonizaron al sistema político en su conjunto, transversalmente, ¿ya? Y hoy día lo que tienes es que, si tú ves los principios programáticos de los partidos de la nueva mayoría, dicen cosas maravillosas. O sea, el Congreso de la Democracia Cristiana está en contra del lucro de la educación, a favor de la educación pública, y tú ves que en términos de política pública se hace justo lo contrario, porque lamentablemente mandan, digamos, quienes hacen negocio con la educación y tienen proyectos particulares. Entonces, ese es el estado de la educación en Chile, no está en manos de la sociedad, está entregada al mercado. De ahí la necesidad de ampliar la educación pública. Solo quiero matizar, yo efectivamente estoy en la nueva mayoría y creo que el programa de gobierno de nuestro candidato presidencial sí busca restituir la educación como un derecho. Ahora, yo aclaro, yo no milito en un partido de la nueva mayoría, soy independiente. Y efectivamente creo que parte de las tareas de lo que vienen es la renovación de la política, que no tiene que ver con renovar caras, sino que efectivamente
con enfrentar de manera seria y de fondo una arquitectura de mercado de proyecto país que se cae a pedazos y que yo estoy de acuerdo en que se tiene que terminar de caer y efectivamente tenemos que discutir en concurrencia de la ciudadanía qué país queremos. Y en eso yo creo que tenemos convergencias, no tenemos... Yo no soy excluyente en mi mirada, creo que lo que viene es que efectivamente tengamos convergencias programáticas y de proyecto país en quienes se sientan interpretados y empujados y motivados a construir país en esa mirada. Yo siempre voy a estar en esa convergencia, sea acá, sea allá o sea juntos. Sí, el tema es que no se puede estar con el dedo con el diablo, digamos. O sea, uno está por una convergencia a favor de la educación pública, o no está nomás. Y en ese sentido yo creo que en la nueva mayoría hay que romper con... Es que yo creo que hay matices, así como ustedes también los tienen en el Frente Amplio. Por supuesto, pero en educación y los temas que se nos preguntó... De hecho, ustedes tienen aliado al Partido Liberal, que es un partido que... Sí, pero en esta materia está, de hecho, es más progresista que la nueva mayoría. Si tú ves la votación del diputado en cuestión del Partido Liberal, a este respecto, votó a favor de la educación pública siempre. Hoy día, él creció, que también fue candidato de la derecha, ni siquiera estuvo en la nueva mayoría. Mira, en derecha y nueva mayoría, en educación no se distinguen. Nueva mayoría, tú dijiste palabras muy bonitas de lo que quieren hacer. La nueva mayoría tuvo mayoría parlamentaria este gobierno. Pudieron haber hecho lo que proponen, pero no lo hicieron, digamos. Y pero quien llevó el proyecto de educación al Tribunal Constitucional, el primer proyecto fue la derecha, no fue la nueva mayoría. Entonces creo que... No, Valesca, todos los gobiernos, los proyectos de ley, las diferencias que tuvieron fueron dentro de la nueva mayoría, digamos. Me parece válido que tú tengas idea y no estoy diciendo que no... que queda sinceramente lo que estás planteando. Yo hay intereses en la nueva mayoría en la lista de la que tú vas. Yo estoy de acuerdo, hay intereses ahí y la derecha los tiene todos. Sí. Y estamos de acuerdo que ustedes son una fuerza que no está ligada a grupos de interés económico. Supongo, espero, creo que sí. O sea, no hay ninguna razón para afirmar que eso podría ser por supuesto, pero que ustedes también son una coalición con matices ahí. Y la nueva mayoría también es una coalición que tiene matices ahí. Y creo que efectivamente estamos en un momento político y social del país en el que estamos obligados, creo yo, todos quienes están participando en política, a reflexionar profundamente de cara a estos temas que son tan importantes. Y yo creo que ahí podemos encontrar convergencia, que es el punto que quiero dejar instalado. Esta pregunta para Francisco Figueroa. Las personas que vivimos o hemos vivido en la Comuna de Santiago, que específicamente es la que me preocupa, siempre tenemos la sensación de que para las autoridades de Santiago empezara con suerte en Mapocho y que terminara con suerte en Avenida Mata. Hay todo un sector al sur de Avenida Mata que tiene una enorme riqueza patrimonial y que tiene un tipo de habitante que más bien está compuesto por adultos mayores. Y sin embargo, esa zona se está viendo comprimida por un desarrollo inmobiliario absolutamente inorgánico. ¿Cuál es la propuesta que usted va a hacer o va a secundar para conservar esos sectores que de una manera muy snob ahora se llaman Mata Sur? Y sin embargo, se ve un evidente peligro de que esos barrios desaparezcan y sean reemplazados por torres enormes con un hacinamiento gigante. ¿Cuál es la propuesta específica para salvaguardar ese barrio que es una maravilla? Eso sería. Bueno, una buena pregunta. Hemos estado en la campaña esto como dice en preguntas en Mata Sur. Han cambiado el nombre de los barrios para hacerlos a veces para hacerles para poner un catálogo en el mercado, digamos, porque también se empieza a utilizar como un mercado la cuestión patrimonial. A ver, esto requiere una respuesta más global, no solamente centrada en el barrio específico, porque hay muchos ejemplos de barrios como lo que pasa en el sur de Santiago, que son avasallados por el interés de las inmobiliarias y las constructoras. Acá, primero, se necesita una planificación de desarrollo urbano a nivel de ciudad, en términos de transporte, en términos de vivienda, en términos patrimoniales. Segundo, se necesita sacar al mercado, digamos, sacar la lógica del mercado lo más posible respecto de la planificación. Hoy día no hay planificación, quien planifica es el mercado, y como el mercado le interesa sacar
el mayor lucro posible al metro cuadrado, lo que tienes es esta lógica que se menciona acá, que este avasallamiento de constructoras de edificios que le tratan de sacar lo más posible al metro cuadrado. En Santiago Centro, si tú sacáis la mano de la ventana, se te la saca una micro, digamos. Y hoy día, la gente que con mucho esfuerzo compra un departamento se empieza a acostumbrar a vivir en cajas de zapatos. Entonces, hay tres políticas, creo, líneas para trabajar en una política de desarrollo urbano orgánica, es decir, pensando la ciudad, el desarrollo de la ciudad racionalmente y en función de una calidad de vida más integral, que contiene como uno de sus componentes el estímulo y el reconocimiento a los barrios patrimoniales. No es el único, pero es parte de la calidad de vida, ¿ya? Protección a barrios patrimoniales, que es primero políticas de descentralización. No vamos a tener un Santiago más habitable y un Santiago menos presionado por el habitar y por lo tanto con un mercado tan agresivo, si se siguen concentrando tanto las oportunidades de trabajo en Santiago. Lo decía Valesca, este distrito es el corazón de Santiago y está sometido a una presión enorme por vivir allí y por mantenerse viviendo acá. Segundo, políticas de descentralización también dentro de Santiago, por lo ya dicho, digamos, hay una presión enorme por vivir, por eso esos barrios están sometidos a esa presión. Eso implica estimular una autoridad a nivel de ciudad que estimule, que intervenga, por ejemplo, en el desarrollo de la economía para impulsar otros polos de, por ejemplo, servicios públicos y privados. No solamente en el centro de Santiago de Providencia, que hace que todo venga hacia acá y por lo tanto que suba tan agresivamente el costo del suelo en las comunas de este distrito, que se expresan, por ejemplo, en que las comunas del norte, para vivir un departamento, ese departamento empieza a ser crecientemente una caja de zapatos para la mayoría. Y en las comunas del sur tienes, por ejemplo, en la granja de San Joaquín, algunos de los niveles más altos de allegamiento, porque ya no hay espacio para la solución de vivienda social. La segunda línea, descentralización la primera, la segunda línea de trabajo tiene que ser la de producir integración social, y en ese sentido, la presión a la que está sometida ese barrio es que están subiendo los precios, la gente se ve obligada a vender sus casas, y al haber esa lógica dejan de reconocer el valor que tienen muchos de sus barrios, y se empiezan a demoler por todos. Entonces tiene que haber una política que, al no reconocer únicamente el tema del mercado como una lógica de construcción de desarrollo urbano, promueva la integración social, volviendo a construir vivienda social en las comunas del Distrito 10, especialmente las del norte. De eso se beneficia el conjunto de la población, no solamente el beneficiario de la vivienda social, y con legislación que obliga a las inmobiliarias, por ejemplo, a destinar departamentos a distintos tipos de bolsillo en el mismo edificio. En políticas, en ciudades densamente pobladas en Europa, esto se hace. Y en tercer lugar, tiene que ver con la calidad de vida, algo ya hemos hablado, acerca de la necesidad de regular a nivel de ciudad, cosas como la altura de los edificios, cosas como la disposición de áreas verdes para las comunidades. Es en ese contexto en que barrios patrimoniales, en el fondo, pueden tener reconocimiento, protección dentro de una planificación de ciudad, porque no se trata, ojo, de ponerle pausa en el tiempo a ciertos barrios. Esos barrios también tienen que renovarse, en el sentido de integrarse armónicamente a la ciudad, y son un patrimonio colectivo también, ¿no? Yo vivo cerca del barrio de Mata Sur, y lo que hay ahí es una historia que es patrimonio de todo Santiago, digamos, no solamente del habitante que está ahí. Entonces creo que esas tres líneas son las líneas globales, digamos, para que el reconocimiento de los barrios patrimoniales sea sustentable en el tiempo y no, digamos, un subsidio solamente a mantener las fachadas pintadas de algunos barrios. Eso no es una política patrimonial. Sí. A ver, en varios niveles creo que uno puede intervenir para proteger, pero más que para proteger, efectivamente como para fortalecer la identidad de los barrios, primero que nada, para, creo que yo hacer, no sé, conjugar o converger tanto ciertas iniciativas privadas que pueden colaborar con el barrio. Aquí cerquita tenemos el barrio Italia, que ha sido un barrio que primero partió rescatando una identidad potente con su arquitectura, y junto con eso combinó cierta llegada de inversión, una mezcla con inversión, con artistas, con apuesta cultural, con mercado también, pero un tipo de mercado donde el eje tenía que ver con la identidad del barrio, en este caso con la creación artística, con una identidad además que también fueron corresponsables de cómo se fue construyendo esa, comillas, renovación del lugar.
Ahora creo que distinto es el fenómeno de la llegada efectivamente de la inmobiliaria y que eso está toda la ciudad sometida, tensionada por esa situación, donde hay un instrumento muy claro que es el plan regulador que tienen las comunas. Y yo en ese sentido, y tomo el ejemplo de la identidad del barrio Italia y de la participación que los vecinos ahí tuvieron, donde creo que el nivel local tiene muchos más instrumentos para fortalecer y protegerse entre ellos respecto de la identidad de su barrio. Entonces ahí desde en el nivel local, planes reguladores con participación ciudadana vinculante. O sea, vecinos decidiendo sobre su barrio, pero también decidiendo sobre qué van a proteger, cómo van a planificar ellos también su mediano y largo plazo. ¿Hacemos pausa? No. ¿Verdad? Yo pensaba que esa era mi cámara. Sí, ahí se está robando mucha cámara. No, está bien, no repito. Ya voy a hacer un resumen. Para proteger los barrios patrimoniales, primero en la regulación mayor, los planes reguladores comunales. También concuerdo en la planificación general de la ciudad. Ahí tenemos una ley general de urbanismo que está un poco anticuada y a lo mejor tenemos que someterla a revisión. Necesitamos más instrumentos de regulación regional y local con mayor concurrencia de las comunidades y de manera vinculante. Y ahí tenemos tanto desde la ley de juntas de vecinos, el poder de decisión de los COSOC, que creamos los COSOC pero no pueden decidir, entonces tenemos una participación a media y necesitamos entregar más democracia y más poder a las comunidades que viven en sus territorios. Y eso también pasa por los barrios, por las juntas de vecinos, por lo tanto yo diría ahí, regular para que haya más participación ciudadana, más decisión de los vecinos, donde se conjugan iniciativas, insisto, pueden ser privadas, pueden ser públicas y también de la propia definición que la comunidad ha hecho de ese territorio. Entonces, si en el caso de Mata, así tal como están las cosas, tenemos un plan regulador que no ha tenido la concurrencia de la determinación o de la opinión, en el sentido de la decisión de ellos, de en qué barrio quieren vivir, qué quieren proteger, y no tenemos instrumentos para aquello, como un plan regulador con participación ciudadana, tenemos que mejorar esa herramienta que debiera ser conducente a que la capacidad de decisión de esos barrios recaiga también en los ciudadanos, con también una pata en el Estado y una pata en los privados. Yo vengo de la experiencia, yo fui parte del equipo que creó el programa Quiero mi barrio, y el programa Quiero mi barrio tenía la novedad que era la primera vez que se introducía la participación ciudadana vinculante en un programa público, donde se generaban recursos, pero quienes decidían qué se iba a hacer en ese barrio eran los propios vecinos. Y creo que, y le tengo mucho cariño a ese programa que se ha mantenido en el tiempo, en que es una política a imitar, pero a imitar, creo yo, en su escala de la apropiación de la identidad que genera que los vecinos, pero no solo los vecinos y entendiendo que el actor territorial es el vecino, la comunidad escolar si hay un colegio, la universidad si hay una universidad, el almacén de la esquina, el supermercado, o sea, todos afectan un territorio y un barrio, por lo tanto todos tienen que sentarse a la mesa en una mirada muy de multiactor, pero al mismo tiempo en la toma de decisiones en función del mayor bienestar de ese espacio, de ese barrio, de ese territorio. Y en específico con Mata Sur, que es un bello barrio, efectivamente no basta con la participación vinculante, no basta con que se le nombre como área patrimonial protegida, porque efectivamente muchas veces eso solo concurre a congelar la situación de los barrios, a uno que otro programista, como tú decías, de pintura fachada, pero no va más allá, y lo que necesitamos en lo más estructural es eso, mayor poder a las comunidades y a los actores territoriales para definir y participar de las decisiones que hay en esos territorios, y eso pasa, por cierto, con los planes reguladores. En este nuevo distrito que socialmente es tan diverso, ¿no? Desde comunas de la granja, con realidades sociales tan distintas, desde tu área, quería saber cómo vas a enfrentar la problemática de género en esta diversidad social tan grande, y sobre todo, ojalá, específicamente con los inmigrantes, digamos, ¿no? No se ha tocado el tema de la diversidad de género en los inmigrantes que están masivamente llegando al país. La inmigración tiene un componente femenino súper importante, es un tema, efectivamente hay un debate no dado acerca
no es solo inmigración en abstracto. El componente femenino de la inmigración es súper relevante y no hay políticas, digamos, que lo tomen en cuenta. Pero un poquito antes de eso, sobre migración, no se concibe la migración en este país como un derecho humano, entonces el migrante no es tratado como un ciudadano con derecho a, una vez habiendo migrado, tener derechos humanos y respetársele, hombres y mujeres. Y obviamente en una sociedad patriarcal eso siempre lo van a sufrir más las mujeres, ¿no? Sean las nacionales o las extranjeras. Y por lo tanto se requiere una política primero migratoria que reconozca el derecho a migrar y que signifique eso que a los migrantes se les reconozca su derecho humano. Y eso significa incondicionalidad de los derechos sociales, económicos, culturales, incondicionalidad, y la condicionalidad de los derechos políticos únicamente en términos del tiempo de residencia, ¿ya? Eso como principio es una reforma migratoria. Después necesitamos una institucionalidad destinada no solamente como la reforma migratoria actual, y en palabras del renunciado o expulsado, no me acuerdo, director del Departamento de Extranjería y Migración, no con un enfoque de seguridad. Bachelet hizo un discurso y la primera cuestión que destacó es el Registro Nacional de Migrantes. Chile ya sabe cuáles son los migrantes, hay registros de visa, se le otorgan cédulas de identidad, pero como está tan derechizado el cuadro político, lo primero que pone sobre la mesa es registrar a los migrantes. No, un enfoque de una institucionalidad sentada en la inclusión, ¿ya? En la inclusión y en la integralidad del trabajo con los migrantes, más allá de lo que se puede hacer desde un solo servicio, sino que integralidad en salud, en educación. Entonces, para abordar las específicas formas de exclusión que tienen no solamente los inmigrantes, sino que las mujeres inmigrantes, esta intersectorialidad es fundamental en términos de hacerse cargo de las particulares formas de trabajo que tienen las mujeres inmigrantes, y en ese sentido sus derechos los derechos negados son parecidos a los derechos negados de las mujeres chilenas, en términos de que están obligadas por el Estado básicamente a hacerse responsables de los cuidados. Por eso creemos que extranjeras y nacionales tienen que tener el postnatal en igual condiciones para hombres y mujeres, y igual condiciones que las parejas decían con libertad cómo administrar eso, pero no como hoy, que el Estado obliga a la mujer a hacerse cargo. Creo que antes habíamos mencionado un poco esto, el tema de la sala cuna universal, no relacionada con el número de trabajadoras de una institución, porque eso lo que hace es que reproduce que la mujer sea la responsable de la crianza y del cuidado. Y lo que tú ves, digamos, Santiago Centro, es que muchas mujeres inmigrantes lo que hacen es trabajar no solamente en la calle, informalmente, sin cotizaciones, sino que trabajan con su hijo, ¿ya? Y eso interpela al Estado a hacerse cargo de problemas nuevos que está teniendo la sociedad chilena. Y eso interpela, por ejemplo, a un sistema de cuidado que tome en consideración la tremenda presión que municipios en particular, o comunas en particular, en este distrito, Santiago, pero Independencia, Recoleta también, con la inmigración. Y lo tercero es el tema educacional. Hoy día la matrícula cambió radicalmente en los colegios con la inmigración, y lo que tenemos es que es la iniciativa de los profesores y las profesoras lo que está permitiendo que esos niños sean incluidos, que se permita superar las barreras lingüísticas, que no solamente se les chilenice, sino que se reconozca la virtud que tiene que lleguen inmigrantes con culturas propias, y por lo tanto se necesita unas políticas estatales destinadas a permitir que tengan esos recursos materiales y pedagógicos para hacerse cargo de la inclusión en los colegios. Sí, a ver, varias cosas, pero voy a tomar lo de la migración. Mira, yo y sobre todo en los sectores de la zona sur y en algunos sectores de Santiago, donde ha llegado mucha población migrante, la población chilena se queja de lo contrario que ha mencionado Francisco, que es que los colegios y los jardines están llenos de niños migrantes y no hay espacio para los chilenos, que los consultorios están llenos de migrantes y no hay espacio para los chilenos, que cómo es posible. Y yo creo que eso, a ver, lo menciono y creo que hay que observar ahí dos cosas, que creo que el Estado chileno no está actuando discriminatoriamente respecto de los migrantes, sino que efectivamente está reconociendo el derecho que ellos tienen cuando son ciudadanos y cuando tienen la residencia definitiva después de 5 años y gozan
gozan de todos los derechos, incluso sabemos que hay inmigrantes, que es la última queja que yo me encontré, que por qué recibían subsidios de vivienda social los migrantes y ellos que llevan tantos años esperando. Entonces eso tiene que ver con el reconocimiento de ciudadanía que tienen esos migrantes, lo que no quiere decir que no haya que regular respecto de, y bueno, y es parte de lo que está en el proyecto de migración, y que hay que seguir avanzando ahí. Ahora, parte de ese avance tiene que ver con el registro, a mí no me parece malo. Ahora, efectivamente, uno puede hacer un análisis más inquisitivo, decir por qué eso primero, por qué destacamos eso. Pero la cultura de inclusión creo que está mucho más allá de la regulación que podamos hacer en la ley de migración. La cultura de inclusión pasa por lo que está sucediendo en los colegios, como tú muy bien nombras, y que efectivamente tengamos nosotros como sociedad una actitud de inclusión con los migrantes que están llegando. Y eso yo creo que es muy duro en la sociedad chilena. La sociedad chilena es muy discriminatoria y donde más duramente uno lo encuentra es en los sectores más populares. Y es ahí donde hay la tensión más grande del migrante pobre con el pobre chileno. Entonces ahí hay un tema mayor. Y respecto del tema de género, que lo voy a separar en el sentido de que creo que recae y es parte de los problemas estructurales de desigualdad que tenemos, que es la desigualdad entre hombres y mujeres. Yo específicamente tengo dos propuestas ahí. La primera tiene que ver con, aparte de lo de sala cuna y jardines, y la corresponsabilidad ahí, que creo que es distinta a la corresponsabilidad en la crianza, que en el prenatal. Estoy de acuerdo en lo del postnatal compartido. El prenatal creo que es más complejo porque no solo las mujeres gestamos a nuestros niños, sino que además todas las teorías de desarrollo lo dicen y lo indican así. El vínculo materno es muy importante en la primera etapa y por eso el énfasis creo que tiene más bien que ver con proteger el bien superior del niño más que en una desigualdad de género. Entonces, ojo ahí, porque la desigualdad no tiene que ver con que no reconozcamos la diferencia entre hombres y mujeres. Y efectivamente, la reproducción de la sociedad, la reproducción biológica que recae en los cuerpos de las mujeres, tiene que tener un reflejo en la sociedad y de garantía de derechos de esas mujeres a propósito de esta carga biológica. Pero es reconociendo esa diferencia y de la condición femenina. Entonces ahí yo por eso planteé la discusión sobre la menstruación y que en algunos medios se llamó la ley menstrual, que estoy planteando dos aspectos de la menstruación. Uno, porque la menstruación es un factor de desigualdad entre hombres y mujeres, lo dice el Banco Mundial, por el gasto del insumo, y ahí sí voy a linkear con las mujeres migrantes. Ese gasto económico, cuando las mujeres están en situación de pobreza crítica, genera el no acceso a los insumos higiénicos. Y en Chile no sabemos cuántas mujeres no acceden a los insumos higiénicos. Como no es un problema masivo ni crítico, como lo es en África, por ejemplo, donde hay programas enteros del propio Banco Mundial y de otras organizaciones respecto de la situación de la menstruación de las mujeres, creo que a lo menos tenemos que construir nosotros el dato. En Argentina están discutiendo el proyecto de ley hace 2 años y ya tienen construido sus datos. ¿Cuántas mujeres están en situación de pobreza sin acceso a los insumos higiénicos? ¿Cuántas de ellas generan enfermedades derivadas de la falta de higiene, el despegar de cánceres cervicuterinos, etcétera? O sea, tenemos un problema económico y sanitario respecto a la menstruación importante sobre el cual hay un silencio y una invisibilidad absoluta porque es un tema femenino. Y yo creo que es un tema de la reproducción y por lo tanto como sociedad también tenemos que hacernos cargo. Y el otro aspecto es el permiso laboral para las mujeres que tienen dolores agudos, que según la Organización Mundial de la Salud es entre un 10 y un 20%, y para ese porcentaje, que estos dolores se producen de 1 a 3 días, en esos días no hay cobertura ni en la salud pública ni en la salud privada, y si la mujer tiene que ausentarse, se le descuenta el día laboral y ya nosotros ganamos un 30% menos del sueldo. Entonces también junto con eso estoy proponiendo que se multe a los empleadores que no nos pagan de igual manera. Porque el proyecto de ley la ley que tenemos vigente, que iguala las horas de trabajo de hombre y las horas de trabajo de mujer, no sancionan y no multan cuando aquello no se cumple. Entonces yo estoy proponiendo que agreguemos ahí una multa porque la discusión de fondo es cómo reconocemos nuestras diferencias, pero para la mujer esto no sea una traducción de desigualdad. Entonces nuestra mirada social es una mirada que es efectivamente muy masculina y seguimos viendo, y desde las propias mujeres, yo de quienes más he recibido críticas a esta idea es de las propias mujeres, porque la cultura dominante
Entonces el reclamo es, ahora nos van a contratar menos a las mujeres si tenemos el acceso a este permiso. Y la verdad es que esto es un avance en derechos, un avance en reconocimiento a las condiciones de la mujer y a los temas de salud reproductiva. Eso. A ver, bueno, vamos concluyendo esta emisión especial con la presencia de nuestros dos candidatos que han en el Distrito 10, haciendo un muy breve resumen, muy cortito. Digamos que hay varias convergencias. De partida se trata de dos candidatos que tienen lo que podría denominarse una sensibilidad de izquierda, es decir, una mirada que está más centrada en lo social, en lo público, en la protección de los derechos y cierta enemistad, por lo menos razonable, en contra del mercado, del lucro, del capitalismo tal cual está funcionando. Grandes convergencias, la educación como un derecho social, en cualquier caso, y el fortalecimiento de la educación pública, aparecen claramente identificados con un esfuerzo por planificar la ciudad de una mejor manera y no ceder a las presiones de las inmobiliarias que aparecen de facto como planificadores del sistema urbano. Reconocer la salud también como un derecho social que debe ser fortalecido a través del fortalecimiento, valga la redundancia, de lo que es la salud pública. Fortalecer las actividades de financiamiento para todo el desarrollo cultural. Plantearse frente a la migración, un gran énfasis que hizo en este caso Francisco respecto de la migración como una situación donde los derechos humanos deben ser respetados y privilegiados, sin poner tanto énfasis quizá en lo que es el registro, el control y la seguridad, y también como planteaba en el caso de Valesca, la necesidad de enfrentar esto atendiendo a las dificultades que experimentan muchas veces las mujeres migrantes. Dentro de la discrepancia, pocas las verdad, ciertamente representan sensibilidades que son más bien matizadas, no están en veredas políticas opuestas derechamente, pero representan por supuesto matices que tienen que los electores con el mayor cuidado tratar de identificar. Nosotros hemos tratado de colaborar en ese esfuerzo y ante todo queremos agradecerle la presencia de parte nuestra y con mayor razón de parte de quienes están observando esto y van a votar por ustedes, no por ambos, pero por ustedes en las próximas elecciones. Así que muchas gracias por la colaboración, la presencia y su asistencia. Muchas gracias.